Estamos nuevamente en el aire y vamos a compartir ahora la columna del licenciado Roberto Candelares, y que hoy nos va a ilustrar sobre los nuevos impuestos mundiales a las corporaciones, a las grandes fortunas. Si esto es, o que es una realidad que se está viviendo en el mundo, si esto en realidad lo vamos a problematizar como con una pregunta: ¿esto es un giro hacia la igualdad o es solución circunstancial a ciertos déficits económicos del capitalismo moderno? Como se podrán imaginar, todo esto no va a entrar en los 10-12 minutos que tiene de columna, así que usted después va a poder seguir la columna completa en redinformativa.org.ar. Así es. Arranque. Bueno, vamos a decir, digamos, ¿por qué además el tema? Porque todo tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo. La guerra total que se está desencadenando, más allá de Rusia y Ucrania, que son los protagonistas, pero hay una guerra económica, una guerra cultural, una guerra en todas las órbitas, digamos, del hombre se está dando una guerra. Es una contienda, una confrontación de ideologías, de intereses, etcétera, etcétera. Y eso tiene repercusión en todos los ámbitos, también en todos los campos de la vida humana, por supuesto, como estamos viendo en la economía, cómo impacta y demás. Bueno, pero algunas cosas, tal vez, con un pensamiento esperanzador, algunas de estas cuestiones salgan de la crisis positivamente, es decir, con algún resultado positivo. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el mundo, después de la pandemia, esto empezó con la pandemia, no con la guerra, aunque la guerra estaba programada. Estaba programada del año 2019, hay documentos que hablan de esto, de cómo estimular, pero eso daría para otra columna. Tira una cosita así nomás. Sí, absolutamente, está absolutamente probado. Bueno, no importa, les resultó bien a la inteligencia americana porque efectivamente se desencadenó la guerra. Pero ¿qué pasa? Con la guerra se desencadenaron otros problemas que en realidad agravaron los problemas económicos mundiales de la pandemia. Ya sabemos, no es necesario profundizar sobre eso, sabemos que de por sí la pandemia generó una serie de problemas logísticos que a su vez se trasladaron a costos, desabastecimiento de ciertos productos, mercado cerrado, etcétera, etcétera. O sea, empezó a generar un caldo de cultivo, de producir problemas a las economías centrales. A todo esto, una pequeña digresión, que las economías centrales, es decir, las potencias mundiales capitalistas, viven en una quimera constante. ¿Por qué? Porque el circulante en realidad no representa el trabajo real, no representa la economía real, concreta, sino que es más financiera que económica. Entonces, cualquier problema financiero, cualquier problema que se genera además en el mundo real, por ejemplo, de las mercaderías, los déficits de intercambio, la imposibilidad a veces de llegar en tiempo y forma con productos de un país hacia el otro. Sabemos también, como otra característica, otra digresión, que la economía mundial, pero hay que decirlo, porque si no la gente no entiende. Que cuando empecemos con las digresiones es el problema. No, pero así vamos a entender todo. Es como cuando estamos en internet y abrimos ventanas. Exactamente. Después lo cerramos todo. La economía mundial, la economía de producción, ya no existe ningún país que sea autoabastecedor al 100%, de ninguno. Y te digo más, las potencias son las más dependientes de recursos estratégicos de otros lares, ¿no? Que en general somos los países secundarios o exorbitantes, del capitalismo. Vos sabés que, perdóname, cuando vos arrancaste diciendo que esta guerra estaba de alguna manera programada, yo pensaba, qué oportuno que la guerra llegue casi con el fin de la pandemia. Bueno, claro, sí, pero resulta que efectivamente, algunos dicen, no soy yo el que suscribe esta teoría, pero algunos dicen, pero tienen cierto verosimilitud, algunas teorías que pueden ser conspirativas, pero que la propia pandemia es una movida geopolítica. Bueno, pero ya ahí no nos metamos, eso, la cuestión médica lo que no nos sí metamos. Es geopolítico concretamente, porque además entra en todas las cabales de la ciencia y el arte, es la guerra ucraniana o la intervención militar, vamos a decir así, rusa en Ucrania. Bien, entonces decíamos, volvemos al centro, se generaron otros problemas, se potenciaron
los problemas que ya veníamos teniendo, porque con las pandemias, insisto, había un 40% que cayó el comercio mundial. O sea, es muy importante, no es el 10%, 40%, es decir, casi la mitad. Bien. Entonces, esto producía retrasos que impactaban en todo, en orden productivo, en orden comercial, etcétera, etcétera. Bien, la guerra. ¿Qué pasa con la guerra? Los dos países que están confrontando, digamos, centralmente, porque hay otros que confrontan en la sombra, pero digamos, centralmente en el territorio, digamos, son los principales proveedores. Yo escuchaba por ahí, Argentina es el granero del mundo. Bueno, pues señores, entérense, hace 100 años que no lo somos más. Entre Rusia y Ucrania nos triplican la producción agrícola argentina. Bueno, y ellos son los abastecedores normalmente de toda Europa, que consume, imagínense, son 600 millones de habitantes. Bien, pero no solo en términos agropecuarios, agrícolas fundamentalmente, porque tanta carne no tiene, pero sí tienen minerales que son esenciales, como el titanio, digamos. Y además son esenciales incluso para la tecnología de punta, es decir, de eso viven también otros países muy ricos. Y además, fundamentalmente, y acá viene el impacto, son proveedores de energía. Ucrania básicamente el carbón, pero Rusia es uno de los principales productores mundiales, siempre está en el tercer puesto, entre el primero y el tercer puesto, según el nivel de producción anual, de petróleo y de gas, de ambas cosas. De modo que el impacto es enorme, es fenomenal. Bueno, entonces, frente a estos déficits, los gobiernos se están movilizando, insisto, ya empezaron con el tema de la pandemia, porque ya las luces eran amarillas y algunas rojas se empezaron a encender, en ver la posibilidad, porque se encuentran con problemas financieros, se encuentran con problemas de la economía real, como digo, y se encuentran que los estados, para hacer, digamos, para subsidiar, ahí interviene, aunque sean plenamente neoliberales, el estado subsidiario, porque tienen que empezar a bancar la propia producción, que no se corten los circuitos económicos, que no se corte la salud, digamos. En fin, hay toda una serie, y ahora la militarización, que es muy importante. Porque ahora, digamos, el viernes hablamos de las armas, ¿no es cierto?, de la industria armamentista. Bueno, esto tiene mucho que ver. Fíjense que en la semana esta pasó que Alemania finalmente accedió a llevar el 3% de su presupuesto, que es una brutalidad, o sea, se rearma Alemania, así directamente lo digo, de 1,8 a 3%, o sea, prácticamente de su importantísimo, por supuesto, el PBI alemán es 6 veces el argentino, ¿no? O sea, que el 3% de ellos es 12, 15% de todo nuestro PBI, solamente en armas. De modo que, fíjense cómo va cambiando. Bueno, pero, ¿qué pasa? Hasta ellos que son tan ricos, necesitan fondearse, digamos, porque van siempre muy ajustados. Recuerden también, justamente Alemania quizás sea una de las excepciones, pero casi todos los países, especialmente por la potencia hegemónica, están muy endeudados. Pero muy endeudados. Digo esto porque después a nosotros nos dan receta de que más del 60% del PBI no es aconsejable. Estados Unidos tiene 4 veces su PBI. De modo que, ¿no? El 400%. O sea, bueno, Europa no toda. Hablamos del dólar sin sustento. No, bueno, también. No me des lugar porque eso va para otra columna. Bueno, pero discúlpame, tenemos las columnas armadas hasta fin de año ya. Sí, más o menos. Bueno, en definitiva, ¿qué están haciendo los estados? Insisto, por eso era importante incluso traerlo a esta mesa. Porque los gobiernos del mundo, de las principales potencias, realmente todos los demás lo van a seguir, lo estamos siguiendo, es que empezaron a mirar los grandes capitales. Digamos, ¿por qué? Porque hasta hace un par de años había una gran hipocresía en las élites políticas mundiales acerca, por ejemplo, de las guaridas financieras, digamos, los paraísos fiscales. ¿Por qué digo hipocresía? Porque en el discurso, yo recuerdo de, por ejemplo, Sarkozy, una vez que habló en el G20, que había dado un encendido discurso, se terminaron los paraísos fiscales. Señores, las propias élites, digamos, gobernantes, empezando por las norteamericanas, las inglesas en segundo lugar, y todo el resto que acompaña, digamos, utiliza. Es decir,
utilizan digamos, evaden impuestos en sus países. Delaware, eso mismo. Delaware es un estado que justamente es un paraíso fiscal, todo un estado en Estados Unidos, justamente que, bueno, efectivamente, después, bueno, las Bahamas, tenemos todos los tradicionales. Luxemburgo es otro, por ejemplo, son países directamente, digo, todos son países, pero una cosa son las Islas Británicas, las Bahamas, un pequeño país que en realidad es figurativo, y otra cosa son países que tienen un par de millones de habitantes, o este estado que tiene 10 millones de habitantes, bueno, y directamente todo está involucrado en evadir. Entonces, ¿qué pasa en esos lugares recónditos, opacos? Hay dinero proveniente de la corrupción, del narcotráfico, de la venta de armas que tratamos la vez pasada. Es decir, en definitiva, se retasea a la economía real del mundo, digamos, mucho dinero, pero tanto dinero que empezó a preocupar a las potencias mundiales. Dicen, señores, bueno, paren la mano, ¿no? De alguna manera, porque además ahora necesitamos ingentes recursos para hacer frente a la nueva reestructuración sanitaria y demás. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? De los más ricos. ¿Y por qué los más ricos? ¿Es algo ético? No. Es porque hay matemáticas. Yo siempre digo, ¿no? Siempre desde el punto de vista politológico tenemos que ver. La ética es otra cosa. Tenemos que ver algo que sea racional. ¿Y por qué es racional pedirle a los más ricos? Porque hace 40 años que hay Piketty, que es un experto francés, economista, experto justamente en desigualdad en realidad, ¿no? Sí. Él marca, descubre de alguna manera, o la enuncia, porque esto es viejo, es que hay una fuerza divergente entre la formación del capital y el pago a los factores productivos. Es decir, el capital se está llevando siempre un par de puntos más, digamos, sobre la remuneración de cualquier otro factor de trabajo. A ver, ¿qué quiero decir? Que, digamos, el que pone la renta que se extrae del capital cada vez es más grande, aunque sea muy pequeña, 1 o 2%, así lo dice, lo puntualiza. Claro, pero 1 o 2%, hace 40 años que vienen. Es por eso, y él explica de ese modo, cómo se acumuló tanto en tan pocos. Es decir, digamos, después se reciclan las inversiones, es decir, ¿quién va a hacer una gran inversión muy redituable? El que tiene ese dinero para hacerlo. Explíquemelo en un minuto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ahora todos los países están en procura de cambiar leyes, de hecho que ya lo hicieron, ¿no? La mayoría de los países. El principal, Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania es la potencia occidental fuera de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ellos hacen todos. Ya impusieron el 15%. Es decir, el 15% de todo el dinero que tienen declarado fuera de Alemania, ahora lo tienen que tributar. Muchos otros países lo siguen, como Francia, sí. Bueno, empiezan los grandes. En Estados Unidos, digamos, con la administración Biden, digamos, lo que hace es denunciar que cada vez más, algo que nosotros sabemos, señores, él el año pasado ya habló en contra de la teoría del derrame, porque efectivamente empíricamente no se puede sostener, pero ahora dice, ¿qué ocurre? Que es tan grande la concentración del capital que además cada vez pagan menos. De hecho, concretamente, ellos le llaman, bueno, los billonarios, ¿no? Norteamericanos pagan digamos, en promedio un 8% sobre sus ingresos y su patrimonio, el 8%. Cuando la clase media paga un 25% de todos sus ingresos. Es decir, hay una injusticia tan manifiesta que dice, señores, esta vez siéntense a la mesa. Y vos decís que eso lo vamos a tratar de hacer nosotros. Y en Argentina lo estamos haciendo. Lo estamos proponiendo. Lo estamos tratando de hacer. Ya hay un proyecto. Se nos terminó la columna del licenciado Candelaresi y todo lo que te faltó, todo lo que a él le faltó decir y que a vos te faltó para terminar de comprender en redinformativa.org.ar. Recontra mini tanda y venimos con la columna del licenciado Osvaldo Cuesta.